que el estado de la nación es catastrófico. Y lo es porque hemos venido retrocediendo. En términos comparativos, este país estaba en los primeros lugares en muchos terrenos, lo que era orgullo para el país. Nos hemos quedado atrás en casi todo. Recuerden que cuando empezó la era del PAN, México ocupaba el puesto número 9 aproximadamente, subía, bajaba. En 10 años, ese lugar lo ocupó Brasil, y México ha caído al puesto 14 cuando bien nos va. 5 puntos hemos retrocedido en esos 10 años. El país ha retrocedido, como aquí se dijo ya, en educación. En la cuestión cultural, ni hablar, lo que aquí se acaba de indicar sobre el cine. Pero en materia de reconocimiento de derechos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, México ha retrocedido como 7 puntos hacia atrás. Y nos han rebasado países en los que había incluso dictaduras abiertas. Y en este momento se disfrutan de derechos que nosotros no podemos ni siquiera soñar. En materia económica, ya sabemos, hoy aparece en los periódicos, se atreve a afirmar el señor que ocupa Los Pinos, que la economía del país ya se ha recuperado. Con ese indicador indirecto ya podríamos saber que es todo lo contrario. Pero además tenemos los datos duros que nos indican que el país está absolutamente estancado. Y dependiendo de la esperanza de que Estados Unidos se recupere y nos arrastre como fulgón de cola. Pero Estados Unidos también está estancado. Así que el destino que nos espera, si prosigue esta política, es gravísimo en el terreno económico. Pero yo quisiera sintetizar para no alargarme en un punto. Yo creo que el primer elemento de la crisis que vivimos, que es expresión y al mismo tiempo causa, es el grupo que ocupa el gobierno mexicano. Mientras no saquemos a esta gente de ese lugar, el país seguirá profundizando su crisis. Quisiera agregar un punto más para concluir, de 1 minuto. ¡Fuera con todo y chuchos! El otro problema que tenemos como expresión de nuestra crisis es la idea que se ha podido difundir desgraciadamente entre muchos mexicanos de que ante esta crisis múltiple no hay solución, no hay alternativa. Sí hay alternativa y sí hay solución. Se nos ha vendido la idea de que el único problema de México en este momento es impedir que el PRI vuelva a Los Pinos. Yo digo no, tenemos 2 problemas: impedir que el PRI vuelva a Los Pinos e impedir que el PAN se mantenga en el poder. Y el tercero, sacar a los chuchos. Todos estamos de acuerdo en lo que se ha dicho. Ahora yo quiero agregar algo. Primero quiero decirles, soy abogado. Entonces, así es, Diego Valadez Solís. Quiero decir a ustedes que también tenemos un problema serio institucional. O sea, las instituciones también tienen que ser renovadas. Y les voy a poner solamente un ejemplo. Hace 10 días, el Tribunal Electoral declaró por unanimidad que el presidente de la República había violado la Constitución, el artículo 41 de la Constitución, en las elecciones de 2009. Pero también dijo el tribunal que no había solución. En lo primero tenía razón, pero lo segundo es falso. Siempre hay soluciones jurídicas. Una cosa es que al presidente de la República no se le puedan aplicar responsabilidades mientras lo sea, y otra cosa es que se le puedan y deban aplicar responsabilidades a partir del 1 de diciembre de 2012. Y eso es lo que tenemos que tener. Bueno, pero yo creo que en este foro podemos coincidir en esto que señalaba. Estamos en una situación de desastre nacional, en una situación catastrófica, pues prácticamente en todas las áreas que podamos analizar. Yo creo que aquí el tema, creo que los últimos oradores han ubicado un tema. Empezaba Manuel, después se señalaba por otro lado. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos ante esta catástrofe? A mí me preocupa que esto que
trata de difundir los medios de comunicación que son capacidad del PAN. Eso es lo que tendríamos que erradicar y eso es lo que tendríamos como izquierda que plantear con mucha presión. Un proyecto absolutamente diferenciado del PAN y del PRI, que plantee una alternativa que sí la hay y que saque de ese marasmo y de esa apatía en que muchos mexicanos están cayendo. Bueno, sí, vamos a pedirle al público calma y no calentura y prosigamos. A ver, yo nací en 1968 y desde el momento en que nací, en 68, solo he oído que la locura baja desde la silla presidencial y nosotros, los ciudadanos, solo nos podemos defender como sea de la locura de los planes presidenciales. Así fue el 2 de octubre, así fue el 10 de junio, así fue la omisión en el 85, así fue el fraude de Salinas en 88 y así es ahora la famosa lucha contra el narcotráfico. Y en el 2006, claro. Es que son tantos que ya está difícil recapacitar sobre eso. Está bien, está bien. 2006. Tener aquí a Andrés Manuel, se lo pueden decir en persona. Vamos a dejar que esto prosiga con las mínimas interrupciones posibles. Controlen su calentura. A ver, entonces, lo que yo quiero decir nada más es que efectivamente, tienen razón los compañeros que me han antecedido, uno de los dilemas, digamos, en los que vamos a estar, estamos ya y estaremos muy fuertemente, muy profundamente en el 2012, será qué hacer con la izquierda. Yo nada más tengo una idea que les quiero dejar en esta primera tertulia, vamos a tener otras dos para participar, es la siguiente: se necesita una reforma que termine con el país de un solo hombre. Es decir, es el país de un solo hombre porque uno es el dueño del cemento, otro es el dueño de las telecomunicaciones, otro es el dueño de la telefonía celular. Es decir, hay una concentración excesiva en unos cuantos ricos que están, por supuesto, aliados con el poder de Televisa y TV Azteca y con el poder de los poderes fácticos que le llamaba Salinas, cuando él era uno de los poderes fácticos, incluso siendo presidente. Y ese es uno de los asuntos que necesitamos hacer. Es decir, ¿cuándo se le ocurrió al PAN que la lucha contra el crimen organizado era la prioridad en este país? Jamás lo dijeron en la campaña. La campaña se trató de la desigualdad, de la lucha contra la pobreza. ¿Cuándo vino esa idea tan iluminada, tan humanista de Felipe Calderón? Tenemos que retomar el camino de discutir una propuesta de izquierda para terminar con la desigualdad. Bueno, el estado de la nación es que es un estado desastroso, pero sin embargo otra nación se está conformando a nivel del país. Y eso ni los circuitos del PRD ni los circuitos de otras organizaciones oficialmente representadas o institucionalmente representadas en lo que es el esquema jurídico nacional, en ninguna de esas está presente. Y estos son organizaciones de insurgencia social, movimientos populares que se dan en todo el país. Movimientos locales, regionales, en Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca. Todos esos grandes movimientos sociales están conformando otro país. Uno de ellos efectivamente, y es el más poderoso, es el de Andrés Manuel López Obrador. Es otra nación que se está construyendo. Y esta nación que se está construyendo es la que nosotros estamos forjando desde abajo. Por eso yo digo que el Estado de la Nación, el Estado de la Nación ahora es lo que estamos construyendo nosotros. Gracias.
balance del Estado de la Nación, incluir un derecho bilateral que les pertenece a ustedes y a nosotros los periodistas, que es el derecho a la información. En este país, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos años han muerto 65 periodistas, 10 están desaparecidos. Los atentados son cotidianos, diarios, granadazos, tortura, censura, autocensura. Una democracia no se puede formar sin independencia periodística. ¿Estamos dispuestos, yo les pregunto a ustedes, que Televisa elija al próximo presidente de México? Entonces tendremos que empezar a defender nuestro derecho a la información, que es un derecho de todos. Y la mejor manera de ello es apagando nuestros televisores. Ahondando sobre las desgracias de la nación, que ya empieza a oler mal. Creo que hay algo que los que son mayores aquí tendrán que ratificar. Desde la revolución, generación tras generación, los mexicanos del campo y de la ciudad habían pensado, y tenían alguna razón en ello, que ellos habían vivido mejor que sus padres, habían tenido quizás más educación que sus padres, más servicios que sus padres, y que sus hijos vivirían mejor que ellos. Estudiarían quizás un grado más académico, quizás vivirían en una ciudad, tendrían mejores condiciones. Esta idea de que generación tras generación los mexicanos estábamos avanzando. Ciertamente algunos se hacían ricos, ciertamente algunos robaban, ciertamente algunos acumulaban riquezas exorbitantes, pero los mexicanos del común sentíamos que íbamos avanzando. Esto se ha perdido, y se ha perdido en las dos últimas generaciones. Desde hace 20, 25 años, los mexicanos del común pueden afirmar categóricamente que si ellos vivieron mal, sus hijos probablemente vivirán peor, y si quieren buscar un mejor destino, tendrán que huir de este país, tendrán que irse a Estados Unidos. Esta es una desgracia terrible, pero tiene un lado positivo. Esta idea de que finalmente vamos a mejorar porque el país va a progresar, porque habrá más educación, más salud, más vivienda, era una esperanza que estaba atenida a la dinámica misma que había generado la revolución. Esperábamos que esto sucediera primero por el milagro del rey, la gran familia revolucionaria, y después por otras razones. Hoy esta esperanza, creo, se ha perdido. ¿Y qué tiene esto? ¿Ustedes creen que va a mejorar el país así nomás? No. Entonces esta esperanza está definitivamente perdida. Lo que tenemos que hacer ahora, y por primera vez, y esta es una novedad para nuestra generación, y me refiero a todos aquellos que hoy somos jóvenes independientemente de nuestra edad, para nuestra generación es una responsabilidad el hacer que este mejoramiento, que este progreso, que esta nueva esperanza del país sea construida por nosotros y desde abajo. La Revolución Mexicana, los gobiernos de la Revolución, la alternancia no lo van a hacer, y no lo va a hacer tampoco, y lo digo antes de que llegue Andrés Manuel López Obrador. No, señor, él no lo va a hacer. Si usted, además de aplaudirle, no asumimos todos la responsabilidad de construir un nuevo país. Esta es una novedad. Hace 80 años que esto no se había planteado con esta radicalidad. En eso creo radica la esperanza. Así es.